Muy buena tarde a todas y todos. Bienvenidos a este nuevo espacio de charlas en cuarentena del Partido del Trabajo de Colombia. Mi nombre es Juan Felipe y quiero darles la bienvenida a este nuevo espacio de formación donde trataremos la historia de la Revolución Mexicana. Eh, esta temática va a ser abordada por el doctor Pascual Amezquita. Él es abogado de la Universidad Nacional y doctor en Ciencias Económicas. Este es nuestro episodio 145. Tengan todos una gran bienvenida a este espacio, el espacio que está dispuesto para ustedes, para su formación y su escucha. Pascual Amezquita, él es abogado de la Universidad Nacional y doctor en Ciencias Económicas. Este es nuestro episodio 145. Tengan todos una gran bienvenida a este. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todas y a todos los presentes. El tema que vamos a abordar en esta hora tiene que ver con la Revolución Mexicana. Es uno de los puntos importantes en la historia latinoamericana. Y bueno, pues entramos en materia. Esta hora tiene que ver con la Revolución Mexicana. Puntos importantes. Hay un eco ahí. Bueno, eh, ante todo hay que partir de este punto para comprender lo que pasó en la Revolución Mexicana. Vamos a mirar estos apartes. Primero vamos a hablar sobre la pérdida del norte del país, a continuación la invasión francesa, luego el gobierno de Porfirio Díaz, a continuación los temas de la revolución y finalmente el desenlace de la revolución con Lázaro Cárdenas. Entonces, empecemos con esto. En la historia de México es importante tener en cuenta que el país fue violentamente desmembrado por parte de Estados Unidos. Hoy México mide 2 millones de kilómetros cuadrados, pero en su momento de mayor extensión pudo medir más o menos 4 millones 200 mil kilómetros, que es la parte que se ve marcada con Mexican Secession en 1848, que es el robo que hubo por parte de Estados Unidos en esta parte de California, y la anexión de Texas que ocurrió en los años entre 1830 y 1845, que también realmente fue otro zarpazo que le pegaron a los mexicanos. Después de que México perdió lo que constituye la parte norte, es decir, de donde dice Sonora hacia arriba, lo que se ve, el mapa muestra en rojo, en amarillo, en la parte derecha, es otras zonas que en algún momento Estados Unidos intentó quitarle y logró quitarle a México a lo largo de la historia de los años siguientes, y que México logró recuperar posteriormente. En particular durante la Revolución Mexicana hubo una pérdida de espacios por parte de México, pero pues, por la invasión norteamericana, por la invasión gringa, y posteriormente México recuperó los territorios. Pero fíjense ustedes que buena parte del territorio mexicano, la parte central, la parte que da sobre el Océano Atlántico, Estados Unidos intentó tomársela en esta etapa del desarrollo de la historia de principios del siglo X, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Un segundo punto que es una visión rápida que vale la pena tener en cuenta para entender lo que viene, es que los franceses, los españoles y los ingleses en el año de 1860 iniciaron una invasión contra México para obtener el pago de una deuda, de la deuda externa que tenía el país con estas tres potencias, y pues invadieron el país muy rápido. Inglaterra entendió que no podía participar en esa invasión y se retiró, y finalmente quedó solo Francia enfrentando la invasión. Invadieron el país, derrocaron al presidente, que es el personaje que están viendo en este momento, Benito Juárez. Benito Juárez era un indígena del sur de México, que a los 13 años todavía no hablaba español, sino hablaba su lengua nativa,
y por alguna circunstancia, el azar de la vida le permitió conocer a alguien que le financió el estudio y llegó a ser abogado y después se convirtió pues en el presidente de México. Benito Juárez logró derrotar a los franceses en una guerra bastante bien planeada. Cuando vino la invasión, Benito Juárez era el presidente, se replegó, dejó que los franceses se tomaran el territorio y después poco a poco lo fue cercando hasta que logró capturar al gobernante que había impuesto Francia, un Maximiliano de Austria, un príncipe europeo lo que estaba gobernando. Benito Juárez lo logró derrotar, lo logró arrinconar, lo logró apresar y finalmente lo fusiló. Este es el personaje que construye esa historia y que tiene como punto importante haber evitado que México cayera en manos de las potencias, que se lo hubieran dividido entre ellos, entre esas potencias, pues al igual de lo que hicieron, de lo que ya habían hecho en el caso de China, que fue algo parecido, y es que se metieron todos y cada uno fue cogiendo un pedacito del país en una guerra que iniciaron por ahí en 1845 aproximadamente. Es decir, ya las potencias europeas eran expertas en tomarse los países, de manera tal que la hazaña de Benito Juárez es haber logrado sacar corriendo a los invasores franceses y haber obtenido la independencia del país. Benito Juárez pasa a la historia por haber sido uno de los defensores del derecho más importantes. Él acuñó una frase que se volvió como exegética, no, como una frase fundamental en el derecho, y es que el respeto al derecho ajeno es la paz, afirmó él. Y analizando el papel de Maximiliano en la invasión a México, Benito Juárez estableció que él podía haber hecho mucho, Maximiliano, haberse tomado el país, pero que finalmente era la defensa de los intereses nacionales, que es lo que puso en marcha Benito Juárez, lo que podría salvar al país. Y efectivamente el país fue salvado, y lo que termina diciendo, la historia nos juzgará, y hoy la historia juzgaba a Benito Juárez como el gran prócer del siglo XIX en México. Está una imagen, una de los muchos murales que hay sobre Benito Juárez en México. Y con eso termino una especie de antecedentes necesarios para entender lo que viene, y es que el tercer momento es el gobierno de Porfirio Díaz, entre 1876 y 1911. Porfirio Díaz fue presidente a través de elecciones, ganó como 6 elecciones, 7 elecciones en este periodo. Siempre se señaló que las elecciones las había ganado a través de fraude electoral. ¿Qué interesa destacar acá en el punto de Porfirio Díaz? Los países, por la dinámica propia de la economía, llega un momento en el cual deben de adoptar un proceso de modernización fuerte para seguir en el proceso histórico, para no quedar rezagados en la economía mundial. Esa modernización en la historia ha llegado de dos maneras: o llega por arriba o llega por abajo. Quiero decir, llega por abajo como en el caso de la Revolución Francesa. Es la población, son la burguesía, que era el sector más bajo en ese momento en Francia, que derrota a la nobleza y derrota a la corona para hacer la revolución, para hacer las transformaciones económicas y sociales que necesita el país. Pues ese fue el papel pues bueno, esa es la revolución por abajo, la que se llama, la que podemos denominar las revoluciones desde abajo. Pero hay otras revoluciones que se hacen por arriba, es decir, los sectores dirigentes que van viendo cómo el país no avanza, porque hay otros sectores dirigentes que se oponen a ese avance, y entonces se da una especie de lucha entre esa dirigencia para hacer avanzar al país. Es el caso clásico de Alemania. Entonces, en Alemania no hubo una revolución popular, no hubo una revuelta popular para darle paso a la nueva etapa de desarrollo, al capitalismo moderno, sino que es una alianza entre las clases dirigentes para darle un avance al país. En el caso de Alemania es una alianza que hubo entre los terratenientes y los sectores productivos, los sectores industriales.
Eso se llamó la Alianza del Centeno y del Hierro, o del Centeno y del Acero. Es el caso de Alemania. Pues, ¿por qué traigo a colación eso? Porque en América Latina el primer país que se enfrentó con todo a una modernización fue México, más que la misma Argentina, que es otro país que también tuvo que dar este paso. Hablando de México, pues la transformación empezó siendo una transformación desde arriba. Porfirio Díaz empieza un proceso de modernización económica de México que se traduce en varias cosas. Una es darle pie al desarrollo industrial y al desarrollo, digamos, científico del país de alguna manera, para impulsar el desarrollo. Otra parte de esa política de modernización fue crear una gran obra de infraestructura en el país, un gigantesco desarrollo de los ferrocarriles, de los puertos, de los sectores agrícolas más avanzados, en particular en el cultivo del maíz. Es decir, hay una modernización que se empieza a hacer con el apoyo de los mismos sectores tradicionales. Empiezan a virar estos sectores tradicionales para hacer algunas modificaciones en la economía, en la base económica. Y otro punto de esa modernización, que ahí es donde empiezan los problemas de México, es que la modernización estuvo apoyada en el capital extranjero. Es decir, Porfirio Díaz le da la entrada al capital gringo para que sea el que financie una parte de la infraestructura y sobre todo para que empiece a explotar el petróleo que se empieza a descubrir en el país. De manera tal que Porfirio Díaz abre el proceso de modernización desde arriba. Pero volviendo a la historia de los países en los cuales el proceso de modernización se inicia desde arriba, hay la modernización induce una conciencia de clase entre los obreros y los campesinos, que empiezan a pelear por sus propios derechos, empiezan a pelear por sus propias necesidades. Y esa modernización, y aquí viene pues al cuento la importancia de este espacio al cual me han invitado, y es ¿para qué sirve la historia? Pues este es un ejemplo de para qué sirve la historia. Esa modernización, en el caso mexicano, tuvo un desenlace que es lo que voy a comentar a continuación, pero en el caso de algunos países europeos o asiáticos, esa modernización desde arriba tuvo unos efectos colaterales bastante fuertes. ¿Por qué? Porque esa conciencia de la clase obrera y de los campesinos hace que choquen los campesinos y la clase obrera con los sectores que están impulsando la modernización desde arriba, es decir, con los sectores terratenientes y con los sectores industriales. Y eso tiene que resolverse de alguna manera. ¿Cómo? A través de otra revolución. Y entonces, esa revolución, en el caso, por ejemplo, hay que establecer algunas diferencias, pero no viene al cuento en esta charla hablar de eso, solamente mencionar que el caso de China y el caso de Rusia son los ejemplos en los cuales ese proceso de modernización llevó a que la conciencia de clase explotara y se convirtiera en la nueva dinámica de la revolución en Rusia y en China. Y la revolución rusa cogió el sesgo, se fue por el lado de la revolución socialista gracias a la presencia masiva de obreros. Y en el caso de China, la revolución tuvo un origen campesino, pero gracias a la posición, a la presencia de Mao y a la dirección que le dio Mao, pues adquirió una dimensión entre socialista y entre campesina que se va a conocer en la historia de China como la Revolución de Nueva Democracia. Ese es otro tema. Pero aquí lo que me interesa destacar es cómo los procesos de modernización desde arriba tienen un efecto, y es que, obvio, los de abajo pues peor, pero los de arriba, cuando son impulsados desde arriba, ese proceso de modernización lleva a que la conciencia política de obreros y campesinos se desate. Y eso fue lo que pasó en México. En México, esa modernización lleva a que los campesinos empiecen a exigir sus derechos y la clase obrera, que tampoco era pues, tan pequeña en México, también participara en este proceso. Es en ese marco en el cual se va a dar la revolución de 1911 a 1917,
que tiene como puntos de referencia estos. He comentado que Porfirio Díaz duró en el poder de 30 y pico de años haciéndose elegir a través de fraudes electorales y que en la última elección en la cual participó y que ganó fue en 1910. El contrincante en las elecciones de 1910 es el personaje que les presento, que es Francisco Madero. Quiero agradecer aquí la ayuda que recibí para el manejo del material fotográfico de Diana Cañón, que además encontré estas fotografías que tienen una gracia, y es que son fotografías, la parte izquierda de la foto es la fotografía original, y la parte derecha de la foto es a través de técnicas de laboratorio, le ponen color, que es diferente a cuando vuelven las películas de blanco y negro a color. En esta la técnica fue un poco más torpe, y entonces esas películas de blanco y negro vuelta a color no se ven muy bien. En cambio aquí veo yo la gracia de la técnica, y es que no se pierde la esencia de la foto, no queda pues con colores extravagantes, que es lo que se ve en el cine cuando lo colorean. Pues, pero aquí el punto de llamar la atención sobre eso, de que todas las fotos que van a ver son en blanco y negro, pero algunas de esas han pasado por este laboratorio y se ven pues bastante bonitas. Bien, entonces el personaje que tenemos al frente es Francisco Madero. Francisco Madero llega al poder, hace la campaña electoral contra Porfirio Díaz, señalando los siguientes tres grandes programas o puntos de programa. El primero es el esencial para mover a la población que está en ese momento en efervescencia, es darle la tierra a los campesinos. Entonces él anuncia que si llega al gobierno le dará la tierra a los campesinos. La segunda oferta de gobierno es que mejorará sustancialmente la condición de vida de los obreros, les dará los reconocimientos de jornada de 8 horas, de vacaciones, todas los beneficios que tiene la revolución burguesa para el trabajo obrero, es decir, lo que lograron los trabajadores en la revolución burguesa francesa, y es 8 horas de trabajo, descanso, después los dominicales. Todo esto lo ofrece Francisco Madero. Y la tercera, que no es de menor importancia para lo que va a ocurrir, es que va a cambiar radicalmente toda la burocracia del Estado mexicano, empezando por el ejército y, obvio, siguiendo por todo lo que tenga que ver con la burocracia, con la armazón institucional mexicana. Y con esas ofertas de gobierno, pues, hace su campaña. Estados Unidos lo apoya. Aquí hay que destacar que ya Estados Unidos tiene presencia, como lo he mencionado, tiene presencia económica en México, pero Madero no hace mucho énfasis en la pelea por la nacionalización de los pozos ni nada de eso, apenas por mejorar las condiciones de vida de los obreros mexicanos y de los campesinos. Entonces, en eso pues también hay un ataque lateral a Estados Unidos, a la inversión extranjera, pero no de frente pues contra la inversión misma en el campo de los petróleos, por ejemplo. Francisco Madero gana las elecciones y cuando gana las elecciones pierde la legalidad, es decir, Porfirio Díaz decide que va a desconocer lo que acaba de acontecer. Para entender lo que viene, menciono estos 3 puntos que están viendo ahí. Hay que tener en cuenta que el mundo está alistándose para la Primera Guerra Mundial, ya hay tambores de guerra, y esos tambores de guerra están sonando ya en el Oriente, y eso va a influir en las decisiones que están ocurriendo en México. El segundo hecho es el auge de Estados Unidos como potencia. La potencia dominante en este momento que estamos hablando es Gran Bretaña, pero ya Estados Unidos empieza a pisarle los talones
Y eso ofrece un escenario político particular para entender las fuerzas en pugna que van a librarse dentro de dentro del mismo México. Y el otro hecho que se está cocinando en el mundo es la Revolución Rusa, que para el año que estamos hablando está en su etapa de retroceso. En este momento, en 1910-1911, Lenin, que es quien dirige la revolución, está por fuera de Rusia, no, mejor está preso, y además la revolución ha echado de para atrás pues, por la arremetida de los zares. Pero pero los hechos que ven allí son hechos que tienen importancia en la suerte que va a correr México. Bueno, cuando Porfirio Díaz desconoce la revolución, desconoce las elecciones, cuando desconoce el triunfo de Francisco Madero, ordena detener a Madero, lo apresa, inmediatamente empieza un levantamiento en muchas partes del país. Van a aparecer personajes como Emiliano Zapata, que es un campesino acomodado del sur de México, de la parte de Chiapas, y otra serie de personajes como Pancho Villa y otros generales que van a empezar a exigir que se le entregue el poder a los que han ganado las elecciones, que se le entregue el poder a Francisco Madero. Y efectivamente, la revolución empieza es exigiendo la presidencia para Madero. El triunfo es muy rápido. Para el año de 1911, las huestes armadas de los personajes más importantes, aquí los vemos, Emiliano Zapata y Pancho Villa, logran poner en el gobierno a Francisco Madero. Pero Francisco Madero llega al poder y muy pronto desconoce las tres propuestas, las tres promesas que había hecho. Dice que la tierra se le entregará a los campesinos luego de que el Congreso apruebe la entrega de la tierra, que los derechos sindicales y derechos laborales en general de los trabajadores vinculados a las petroleras y vinculados pues a la industria naciente mexicana se les irán a reconocer, pero siempre y cuando sean aprobados por el Congreso. Y que los que participaron en la lucha para llevarlo al poder tienen que desmovilizarse, tienen que entregarle las armas porque México tiene un ejército legítimo. Es decir, las tres promesas que había hecho para ganar las elecciones las incumplió al año de estar, en el primer año de estar al frente del gobierno. Eso llevó a un fuerte levantamiento de la población, organizado nuevamente por este par de personajes, por Pancho Villa y por Emiliano Zapata. Quien fue destacándose poco a poco como el gran líder del levantamiento fue Pancho Villa. Pancho Villa se llamaba Doroteo Arango. Pancho Villa nació en el norte de México, en la frontera con Estados Unidos. Cuenta la historia que Pancho Villa era un peón, él y su
Sigo hablando. ¿Me están escuchando? Felipe, por favor, me reporta si me están escuchando. Bueno, ¿se interrumpió en algún momento o no se interrumpió? Bueno, entonces, un momentico a ver porque se me descargó la presentación que tenía. Entonces, a ver, ubico por acá. Bueno, ¿se está viendo ahí? Perfecto, ya. Entonces decía, estaba contando la historia de Pancho Villa y estando trabajando en esta hacienda gigantesca, cuenta la historia que uno de los patronos de la familia violó o intentó violar a la hermanita de Pancho Villa. Y Pancho Villa, que tenía en ese momento 13 años, mató o intentó matar, la historia es muy ambigua, hay historias para lado y lado, pero bueno, lo que sea es que mató o intentó matar al que intentó violar a la hermana, y eso ocasionó que tuviera que salir corriendo de la finca, esconderse, y empezó una vida de vagabundaje. Para esta época de 1800, bueno, entonces Pancho Villa nació como en 1880 aproximadamente. Este suceso ocurriría, dice, cuando tenía 13 años, y de esta edad, que entonces estamos hablando de más o menos 1893 aproximadamente, 95, hasta el año 1910, o sea, otros 10 años, 15 años, Pancho Villa se convirtió realmente en un bandolero. Él se dedicó a asaltar bancos, vivía muy cerca de la frontera con Estados Unidos, entonces él cogió por costumbre algo parecido a asaltar un banco en México y después de que lo asaltaba repartía la plata entre los campesinos y él huía a Estados Unidos a esperar que pasara el escándalo, y cuando ya pasaba el escándalo volvía otra vez a México y hacía otra vez otro robo, y en esa se la pasaba. Era realmente un bandolero dedicado pues a ser Robin Hood, robarle a los ricos en los bancos y después y repartir la plata entre los pobres. Fíjense que es diferente la extracción social de quien describí primero, de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, dije, él sí era un hombre propietario, como entre comerciante y propietario de tierra más o menos acomodado, pero en una región muy, muy pobre de México. El sur de México es una región indígena. Hoy todavía el ejército zapatista justamente aparece en esta región de México por eso, por la pobreza que aún hoy existe, y en honor a Emiliano Zapata es que se ponen ellos el nombre de zapatistas. Pues bueno, Emiliano Zapata empieza por el sur a subir hacia Ciudad de México, y Pancho Villa empieza del norte a bajar hacia el centro de México para exigirle al gobierno que cumpla las promesas que anunció. Y se desata finalmente una lucha entre Pancho Villa, Emiliano Zapata y otros generales, un señor de apellido Orozco, otro de apellido Gómez, otros generales que empiezan a acercar a Ciudad de México hasta que llegan a Ciudad de México para exigirle a Madero que cumpla su promesa de gobierno. Madero está indeciso en cumplir o no cumplir su promesa de gobierno. En un espacio más detallado podría analizarse qué hubiera pasado si no ocurre el desenlace que tiene la historia. El desenlace que tiene la historia es que los gringos se metieron y asesinaron a Madero. Eso ese es el dato oficial, el dato cierto. Madero fue asesinado por los gringos, y eso permitió, o eso dio pie para que Emiliano Zapata y Pancho Villa se convirtieran en los posibles dirigentes del país, al punto tal que a ellos les ofrecieron la presidencia de México en este momento. Otras veces más adelante vuelven a ofrecérsela, pero en este momento se la ofrecieron, y ellos, pues en un acto de absoluta racionalidad de lo que estaba pasando, y dicen, nosotros no somos capaces de manejar este país. Pancho Villa dice, cuando habla de esto, en una de las entrevistas que le hacen,
Él dice es que yo ni siquiera sabía leer en ese momento, a mí me estaban enseñando hasta ahora a leer y a escribir. Yo era un hombre que vivía descalzo, yo no tenía forma de llegar al Palacio de Gobierno pues descalzo, no, eso era una cosa que yo no podría aceptar. Pancho Villa fue entrevistado y hay un libro muy bonito sobre la Revolución Mexicana por John Reed. John Reed es un periodista gringo que estuvo en México, asistió a la Revolución Mexicana y después estuvo en Rusia y estuvo en los días de la Revolución de Octubre. Bueno, esta biografía de Pancho Villa, o esta entrevista de Pancho Villa en el libro de México Insurgente, se llama el libro, es un buen dato para mostrar cómo es el comportamiento de este personaje que muy racionalmente decide que él no puede ser el gobernante de México, que tiene que ser otro. Y empieza una especie de jaleo entre unos y otros para ver a quién ponen de presidente, y sube a la presidencia otro personaje que es Victoriano Huertas, o Huertas, en el año de 1913. Victoriano Huertas intenta resolver los líos que se han creado, es decir, darle la tierra a los campesinos, pero no tiene el mando, la fuerza suficiente para enfrentar a los terratenientes, para enfrentar, ni tampoco para derrotar a Pancho Villa, porque al principio Pancho Villa y Emiliano Zapata aceptan a regañadientes el gobierno de Emiliano Huerta, aunque hay un dato ahí que está jugando, y es que todos saben que es el candidato que puso Estados Unidos en la elección, pues para resolver los líos. Matan a Madero y ahora ponen a este señor Victoriano Huerta. Victoriano Huertas es un personaje que además de todo era un borrachín impresionante, y entonces esto es un problema pues de manejo de la política mexicana y que pone de presente pues el interés de Estados Unidos de meterse a fondo en México. Hay varias propuestas, abrevio esto, para tratar de cumplir el punto central de esta revolución, que es la entrega de la tierra a los campesinos. Es decir, lo que dije al principio, la etapa de modernización mexicana emprendida en el gobierno de Porfirio Díaz lleva a que los campesinos adquieran conciencia de su papel histórico y de sus necesidades, y que exijan la tierra. Y entonces ese es el lío que tiene que resolver Victoriano Huertas, cómo darle la tierra a los campesinos, pero enfrentando o negociando con los que lo pusieron en el poder. Eso no va a tener solución y cada día la situación va a ser más tensa en el país. Cada día mayor dificultad de manejar el país porque las guerrillas que organiza Pancho Villa y que organiza Zapata y los otros que he mencionado, cada vez tienen más fuerza, de manera tal que es necesario dar una solución al problema. En medio de todo eso ocurre otro hecho, y es que estalla la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial ocurre en 1914. Estados Unidos al principio tiene que debatir dentro de la alta dirigencia gringa si participan o no en la guerra. Gana el bando intervencionista poco a poco, de manera tal que el gobierno gringo se va alistando para entrar en esa guerra, en la contienda europea. Estados Unidos va a entrar muy tarde en la contienda europea realmente, va a entrar en abril de 1917, pero desde antes está alistándose para cuando llegue el momento apropiado. ¿Qué es lo que define a Estados Unidos entrar en la guerra? Mi hipótesis es que lo definió fue cuando vio que Lenin estaba ahora sí listo para tomarse el poder en Rusia. Cuando uno mira las fechas exactas, Lenin, el manifiesto de Lenin para la toma del poder ocurre en abril de 1917, se llaman las tesis de abril. Ahí, en ese mismo mes, Estados Unidos decidió mandar tropa contra Europa. Es decir, Estados Unidos decide meterse cuando ve que hay un problema real allá en Europa, y es que Lenin puede tomarse el poder
y que eso puede trastocar sus planes en Europa. Ese dato lo dejo ahí, no es el objeto de esta charla, sino mencionar que Estados Unidos ya venía preparándose. ¿Y cómo se preparó? Pues la preparación de Estados Unidos en esta lucha fue probar contra los mexicanos las armas que iba a utilizar en la guerra en Europa. Es intentar tomarse el país, intentar tomarse México. El mapa que les mostré al principio es el mapa de las entradas que hace Estados Unidos para llegar a Ciudad de México. Estados Unidos invade a México por 3 flancos, por el centro, que es enfrentándose a Pancho Villa, y por el centro y por tierra, pues este es un enfrentamiento de infanterías y de artillerías que tiene que verse con el armamento de Pancho Villa, pero además intenta entrar por el Océano Atlántico a través de Veracruz y por el Océano Pacífico a través de Acapulco. Es decir, intenta por los 3 lados tomarse México, aprovechando las circunstancias de que toda Europa está mirando su problema de allá, nadie va a interesarse en lo que pase por acá, y si Estados Unidos puede ir probando su armamento. Las imágenes que están viendo ahí es el pueblo mexicano enfrentando su revolución, el pueblo mexicano defendiendo la acción activa de la mujer. Aquí vale la pena llamar la atención sobre lo que ha insistido, por ejemplo, Sonia Liliana, sobre el papel de la mujer. No es el papel de ir detrás de la tropa, no es el papel de ir preparando la comida, no es el papel de servir de objeto sexual de la tropa, no, es el papel de estar al frente de la lucha, hombro a hombro con sus compañeros revolucionarios. Bueno, pues Estados Unidos empieza a entrar en México, empieza a entrar a México y a probar el armamento. Por ejemplo, Estados Unidos prueba los tanques de guerra contra los soldados, contra la tropa mexicana. Y entonces, pues aquí viene un punto y uno dice, ¿y cómo es que una tropa armada como la de Pancho Villa, que tiene pues armas de corto alcance, tiene muy pocas armas de largo alcance y no tiene pues los tanques de guerra, es decir, es caballería contra la artillería gringa. Además, los gringos usan por primera vez aviones para bombardear la tropa, para transportar material y para bombardear. Es decir, prueba la tecnología más avanzada de la época contra los mexicanos. Pero Pancho Villa, y que es básicamente quien tiene que enfrentar esta arremetida en el centro de México, logra contenerlos, logra encerrarlos. Es una táctica de pura guerra de guerrillas, tomando pueblo por pueblo, defendiendo pueblo por pueblo, encerrando a los gringos y haciendo pues matanza entre los gringos. El general que estuvo al frente de la guerra por parte de los gringos era un general de apellido, se me acaba de borrar, se me acaba de olvidar, bueno, ¿cómo se llama? Este señor era el general que tenía listo Estados Unidos Parker, creo era el apellido, para enfrentarlo, para llevarlo a Europa. Era el general de la tropa gringa y entonces él hizo su entrenamiento en México. Aquí ven ustedes en esta imagen el armamento, la tropa que le mete Estados Unidos a México para tratar de derrotarlo. La gracia de esto es una anécdota, es que Pancho Villa logra coger un avión gringo y bombardear a los gringos con su propio avión. Aquí hay un tanque de guerra de la época. Son tanques pues muy pesados, muy lentos, pero esto aguanta cualquier arremetida de la caballería o de las balas de los revólveres y las escopetas que tenía la tropa mexicana. Aquí más, esto es todo tropa gringa. Pues el tipo de sombrero es el que permite identificar fácilmente acá. Los gringos llegaron hasta México, tomaron México y
lo que decía hace un momento, entraron por Veracruz para tratar de controlar el país. Aquí una preciosa imagen trabajada en el laboratorio donde se destaca el papel de la mujer en esta lucha. La tropa mexicana se movía por los trenes en México tenía bastantes trenes, eso fue una de las cosas que dejó esa etapa de modernización que he mencionado, y bueno, se movilizaban en trenes de lado a lado del país, pero finalmente tenían que andar en caballo o a pie después de que se acababa la carrilera y empezaban a hacerle a los gringos su guerra de guerrillas. Más imágenes para exaltar esta parte de la historia. Los gringos, por supuesto, en la táctica que hoy todavía usa Trump, decidieron la captura de Pancho Villa. Ahí está el cartel de Se Busca y de la recompensa. Pero finalmente el punto es que los gringos no pudieron derrotar a México. Los gringos tuvieron que replegarse y tuvieron que empezar a aceptar que efectivamente habría que hacer concesiones para estabilizar ese país. A Estados Unidos no le servía en medio de la guerra mundial tener un frente de guerra en el sur, un frente bastante alborotado. De manera tal que en el año 1916 los gringos hicieron otra vez lo mismo, mataron a el que habían puesto, a Victoriano Huertas. Cuando Guaidó empezó a llegar a Venezuela, yo me acordaba de estas historias y decía, ¿en qué momento aquí el pobre Guaidó es víctima de una bala perdida del otro lado para tratar de liberarse los gringos del hueso que tienen ahí metido? Eso les pasó con Victoriano Huertas. Era un tipo que no fue capaz, como les digo, era el personaje era un beodo y era además marihuano. La canción esa de la cucaracha, es una canción que le hicieron contra él. Era una canción donde la letra está un poco cambiada porque la letra original habla de que ya no puede caminar, pero no porque le falta la pata, sino porque se ha metido mucha marihuana. Una canción bastante fuerte contra el personaje. El punto es que hay recompensa por Pancho Villa, que se identifica como el personaje que puede entorpecer todo para el interés gringo, y Pancho Villa, que también tiene su espíritu como cinematográfico, saca este cartel diciéndoles, nosotros buscamos al gringo, vamos por el gringo, ofrecemos plata por los gringos. Bueno, el punto es que la revolución logra su cometido y después de que es asesinado Victoriano Huerta, llega al poder Venustiano Carranza, que es como una especie de punto de convergencia entre los revolucionarios y el gobierno para establecer el pacto de paz. El pacto de paz en ese momento va a ser una constitución, la constitución de 1917. En la constitución de 1917, que es en la cual participan todos los generales de la guerra, es decir, Carranza, que es el presidente, pero él había sido también un guerrero, era uno de los jefes de la guerra, era uno de los generales de la guerra. Entonces, en esta constitución del 17 participan Carranza, participa Emiliano Zapata, Pancho Villa, y un personaje que va a sonar muchos años después, que es el que llegó a ser presidente Cárdenas, Lázaro Cárdenas, que en este momento pues es relativamente joven, pero todos ellos participan en el pacto que se convierte en constitución. Y la constitución establece dos o tres cosas básicas, esenciales, que interesa destacar. La primera es que le entrega la tierra a los campesinos. Hay una profunda, digamos, se pone en marcha una profunda revolución agraria que realmente no es en ese momento, en el 17, cuando se le entrega la tierra a los campesinos, sino va a ser un proceso largo. La historia va a mostrar una dificultad y es que los campesinos
al igual de lo que pasó en Rusia cuando Lenin se tomó el poder, o en China cuando Mao se tomó el poder, los campesinos, diríamos de alguna manera, como que no se la creen, entonces dicen, esta es la tierra de ustedes, y entonces eso como que no es que al otro día ya el campesino se siente y dice, este es mi pedazo de tierra, sino que hay un proceso largo en el cual el campesino empieza a entender que esa es su tierra. Se crea una cosa muy importante en la economía mexicana en este periodo, que son los ejidos, son unas tierras comunales, que son tierras para que los campesinos la aprovechen en común, saquen agua, saquen madera, pongan ganado, es decir, tierras comunales que son expropiadas pues a los grandes propietarios. Y a la iglesia, aquí no he mencionado mucho el papel de la iglesia porque este es otro de los puntos que se va a poner en la Constitución. El segundo punto al lado de la entrega de la tierra es un Estado absolutamente laico, separar el poder político del poder religioso. Eso es muy importante en México porque si hay país católico, apostólico, romano en el planeta, es México. De manera tal que manejar ese lío de la religiosidad del mexicano es supremamente difícil, de manera tal que les tocaba por la línea delgadita a los dirigentes establecer un pacto para no echarse encima a la población. Ese pacto es tan endeble que van a haber guerras religiosas después de la revolución. Hay una guerra que se llama la guerra de los, se me fue el nombre, de los cristeros, la guerra de los cristeros, que es una expresión de esa pelea pues por el poder político y económico que ejerce la iglesia. Pero entonces el segundo punto en la Constitución fue ese, darle la tierra, crear una separación total entre la iglesia y el Estado. El tercer punto importantísimo es una declaración que va a afectar los intereses de Estados Unidos, es establecer que el petróleo, el subsuelo es de la nación, es decir, es del pueblo mexicano. Eso es un punto muy importante que está en nuestra Constitución también, o estaba en nuestra Constitución. Bueno, figura ya medias en nuestra Constitución, tampoco se ha abolido del todo. Lo que pasa es que en México, años después, le pusieron un agregado a ese dato, y es que dice, el petróleo es de la nación, y solamente el subsuelo, más que el petróleo, el subsuelo es de la nación, y solamente podrá ser explotado por una empresa nacional. En el caso de Colombia, eso no existe, esa limitante no existe en la Constitución. Entonces, cualquiera puede explotar el subsuelo con permiso pues, del Estado. En el caso de México está prohibido. Estaba prohibido hasta hace muy pocos años. El gobierno de Peña Nieto, el anterior gobierno mexicano, acabó con esa restricción. Bueno, y la cuarta es crear unos grandes derechos, pues reconocerle a los obreros los derechos básicos de 8 horas de trabajo, de salario mínimo, de jornada laboral regulada de acuerdo a las horas semanales, en fin, todo eso es el acuerdo constitucional de 1917. Pero los firmantes, o mejor, la sociedad mexicana en su conjunto, pero sobre todo la clase dirigente que había perdido la guerra, que había tenido que aceptar esta constitución, sabía que el éxito de la constitución o de la revolución misma dependía de que los dirigentes revolucionarios exigieran, estuvieran al frente del cumplimiento de la revolución. Dentro de los acuerdos se estableció obviamente la desmovilización de la tropa. Entonces se incorporaron los que quisieron al ejército regular, ya el ejército viejo, el ejército de 1910 ya no existía, habían sido 17 años de guerra, de manera tal que el nuevo ejército estaría conformado por soldados que vinieran pues de los grupos que habían hecho la guerra de lado y lado, de bando y bando, pero había más o menos el acuerdo explícito de que los grandes jefes se retiraban de la contienda, por muchas razones que se explicarían en detalle si hubiese más tiempo, pero el punto es que tanto Pancho Villa como Emiliano Zapata se retiraron a sus cuarteles de invierno para esperar el cumplimiento de los acuerdos. Bueno, pues ocurrió algo que es un aprendizaje que les dejó esta revolución. En el año de 1919, Zapata,
Emiliano Zapata fue asesinado en una emboscada organizada pues por el gobierno y con el apoyo de algunos de sus hombres. Y en el año 1920 fue asesinado el presidente Venustiano Carranza, que era la otra prenda de cumplimiento de los acuerdos, y en el año de 1923 fue asesinado, fue acribillado Pancho Villa. Este es el carro de Pancho Villa que está en un museo en México. Fue avaliado, totalmente destruido el carro. Y eso hizo que el cumplimiento de los acuerdos establecidos en la Constitución se postergara hasta el año en el cual llegó uno de los firmantes a la presidencia, que es lo que comenté de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas va a llegar a la presidencia en el año de 1934 y entre el 34 y el 40 va a empezar a cumplir los acuerdos constitucionales, estabiliza el país. Como les digo, después de la revolución ocurrió la revuelta de los cristeros y esta revuelta alteró mucho la situación del país. Hubo mucha inestabilidad, pero finalmente en el 34 se estabiliza esto, se estabiliza el gobierno con Lázaro Cárdenas a nombre del PRI. Valga decir que el Partido Revolucionario Institucional se creó en el año de 1900, en medio de la revolución. Es un partido que apareció en la revolución y el PRI logra poner los presidentes a partir del mismo año 1917. Es el Partido Revolucionario Institucional. Es una contradicción en los términos, en el nombre de ese partido. Es revolucionario, pero es institucional. Esa es la dictadura perfecta, terminó denominándose ese acuerdo posteriormente. Es decir, hay elecciones y el único candidato que puede haber es el candidato del partido oficial, de un solo partido oficial, que es el PRI. Eso permitiría finalmente, por la correlación de fuerzas, que llegara al poder el señor Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas va a cumplir un papel muy importante en, como digo, en la ejecución, en el cumplimiento de los acuerdos hechos en la revolución. Ese cumplimiento es, en primer lugar, ahondar en la reforma agraria. Ya se han dado pasos, pero aquí hay un punto que enseña esta revolución, y es que una reforma agraria no basta con que entregue la tierra a los campesinos. Si usted le entrega la tierra a los campesinos y no le da más, al otro día el campesino empieza a tener dificultades de toda índole, dificultades que se traducen en que poco a poco los campesinos van o vendiendo la tierra, y si no pueden venderla porque así está establecido en la reforma agraria, que el campesino beneficiado con la reforma agraria no puede vender la tierra, pues la abandonan sencillamente o hacen negocios por debajo de cuerda, pero eso lo aprendió la Revolución Mexicana. Lo que hace este personaje Lázaro Cárdenas es que a los campesinos hay que apoyarlos, y no es una cosa de que el sector campesino sea ineficiente, pues en los países donde el sector agrario está en manos de grandes productores, terratenientes, como en Estados Unidos, o como en Europa, en Alemania, por ejemplo, o como en Japón, hoy ese sector necesita constantemente el apoyo de Estados Unidos, el apoyo del Estado. Piensen en lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, los grandes subsidios que hay hoy no son para la industria, son para el sector agrario, son para los terratenientes, para los grandes propietarios. Entonces, si los grandes propietarios no aguantan, ¿qué va uno a pensar que un pobre campesino va a aguantar? No, necesita el apoyo del Estado. Y entonces Lázaro Cárdenas empezó a construir sistemas de regadío, a darles maquinaria, suministrar maquinaria por parte del Estado, asistencia, y volcarse en el campo, darles educación, darles salud, darles vivienda, todo. Esa es la forma como esa revolución agraria pudo entronizarse. Lázaro Cárdenas sigue cumpliendo los acuerdos laborales. Lázaro Cárdenas sigue manteniendo la separación de la Iglesia y el Estado, y Lázaro Cárdenas es el que le incluye en la Constitución
la comita esa que comentaba hace un momento, y es que decía, el petróleo o el subsuelo es de la nación mexicana. Cuando dice nación, la Constitución está diciendo de la gente, del pueblo. El petróleo es del pueblo, de la nación mexicana. Y solo podrá, el subsuelo, me corrijo yo mismo, el subsuelo, no el petróleo, el subsuelo es de la nación mexicana. Y solo podrá ser explotado por una empresa mexicana. Ahí aparece Pemex. Esto no es una cosa gratuita, esto fue en medio de una pelea violenta contra Estados Unidos para quitarles el manejo de la explotación petrolera. Estados Unidos se indignó, pataleó, pero esto ocurre en los años previos el agarrón, empieza en los años previos a la Segunda Guerra Mundial y se termina finiquitando cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, porque entonces Estados Unidos tiene que resolverlo, que listo, entonces que los exploten los mexicanos, pero que salga petróleo por alguna parte. Eso hace que Pemex se fortalezca. Y este personaje, Lázaro Cárdenas, además va a jugar un papel de primera importancia en un lío que está ocurriendo en ese momento en el planeta, y es que la Revolución Española ha sido derrotada y millones de españoles tienen que huir despavoridos porque Franco está fusilando a diestra y siniestra, y el único gobierno latinoamericano que les abre de frente las puertas es el gobierno de Lázaro Cárdenas. También va a recibir algo de una parte de los inmigrantes Chile, gracias al papel que juega el embajador, que es nada más y nada menos que el poeta Pablo Neruda, y eso es, digamos, otro de los refugios. En cambio, Colombia, los otros países latinoamericanos le cerraron la puerta a los derrotados, no los dejaron entrar porque eran, la expresión, eran comunistas y no podían estos países, bajo esa perspectiva, aceptar la presencia de los extranjeros, si eran comunistas, claro. ¿Qué es lo que muestra la historia? Esta historia, dos o tres datos que vale la pena sintetizar. Uno, que esta revolución, al igual que las revoluciones que estaban ocurriendo en ese momento en el mundo, se enmarca en el proceso de modernización que hay, y ese proceso de modernización necesariamente se traduce en que o les dan beneficios por las buenas o les dan beneficios por las malas a los sectores populares. Cuando empecé este cuento dije algo y no lo terminé, y es que en el caso de Alemania, esa modernización se tradujo en que el país avanzó, y para evitar que la clase obrera exigiera sus derechos, pues apareció Hitler. En cambio, la modernización en Rusia y en China permitió fue el surgimiento de los partidos comunistas y el auge de las revoluciones comunistas. Esa es la primera enseñanza que deja esta revolución. La segunda es que, como dijo Mao Zedong, el imperialismo es un tigre de papel. Un país como México, con una situación como la que acabo de describir, que es capaz de derrotar a la segunda potencia o a la potencia ascendente en una guerra, es un país digno de ser mencionado. Es una enseñanza digna de ser destacada. Alguien, creo que ese mismo libro de México Insurgente de John Reed, dice, ¿cómo es que un pueblo que se levanta, a ver, un ejército que lo levantan con la diana es la trompeta esta, pues, con la cual levantan a la tropa, entrenado y organizado como el ejército gringo, es derrotado por un ejército que se levanta cantando Adelita, Adelita se fuera con otro? ¿Cómo es que este ejército es capaz de derrotar, un ejército de campesinos es capaz de derrotar al ejército gringo? Pues es el papel que juega la defensa de lo nacional. Cuando usted está defendiendo lo nacional y se hace consciente de la importancia de lo nacional, un ejército que canta la Adelita es capaz de derrotar cualquier ejército. Pero el componente es el que le pusieron Pancho Villa y Emiliano Zapata, un componente popular, un componente de que los campesinos entendieran la importancia de su lucha. Esa la segunda conclusión importante de la Revolución Mexicana, es haber logrado derrotar a la potencia. Y la tercera es que la revolución llegó hasta donde llegó porque le faltó la dirección que sí tuvo la revolución
que empezó siendo campesina, como les dije, la revolución china, pero poco a poco el papel dirigente de la clase obrera y en particular del Partido Comunista dirigido por Mao hacen que esa revolución campesina coja un camino revolucionario hacia otro lado y es una revolución socialista o de nueva democracia como la denominó Mao. Ese pues el recuento que quería hacerles, queridos y queridas asistentes a este conversatorio, a esta charla, sobre el papel de la historia. ¿Para qué sirve la historia? ¿Qué se puede sacar de la historia? Agradezco la presencia de ustedes, Juan Felipe. ¿Algo que decir? Hay preguntas, si quedan un par de minutos ahí de preguntas, o damos por concluido, usted dirá. Si quieres darme un segundito, reviso a ver qué preguntas hay en el público y respondemos, no hay ningún problema. Una participación muy activa de más de 80 personas casi toda la charla, muchos compañeros conocidos, muchas personas nuevas, pero no, Pascualito, no me salen por el momento las preguntas, entonces yo creo que cerramos. Muchas gracias a todos por participar en este espacio, siempre son bienvenidos en este espacio de charlas en cuarentena. Muchísimas gracias a ti, Pascual, por ilustrarnos de esta manera. Adelante, Pascual. Un segundito hago una cuña sobre el espacio. La idea es que los viernes sea el viernes de la historia, que todos los viernes, a menos que haya alguna cosa de última hora, que los viernes sea una sesión de historia. Entonces los que les guste la historia quedan invitados a que se animen a presentarnos una conversación sobre historia, y a los que les gusta la historia pero no se animan a hablar, para que estén pendientes de los viernes con el espacio de ¿para qué? Y la historia ¿para qué? Es el nombre que le pusieron al espacio. Entonces muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, nos veremos en próxima ocupación. Y